Bueno, les pedí, bájale un poquito, se quedó muy arriba. Iniciamos retrasado, les pedimos disculpas, pero la lluvia impidió que los equipos llegaran a tiempo, así que por eso estamos retrasados. Pero bueno, Señor es bueno y nos permite estar aquí. Amén. Ok, vamos a continuar con nuestro estudio. Vuelvo a hacer énfasis en el fundamento, el propósito de Samuel, que deben ustedes tenerlo muy claro para poder comprender lo que Samuel nos quiere decir. Acuérdense que Samuel nos muestra dos caminos, el camino de Saúl y el camino de David. El camino de Saúl, un camino de terquedad, el camino de David, un camino de arrepentimiento. Esa es la diferencia fundamental y lo vamos a seguir viendo a fondo a medida que estudiemos. Entonces sigamos avanzando. Creo que entonces hoy estamos para estudiar el capítulo 28, Saúl y la divina de Endor. Este es uno de los capítulos más difíciles de toda la escritura, así que vamos a pedirle sabiduría al Señor para poder comprenderlo. Amén. Vamos a leerlo. Este capítulo tiene bastantes problemas, así que vamos preguntando. La idea es que ustedes puedan quedar con todas las dudas resueltas. Dice: por ese tiempo los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. La batalla a la que está hablando el capítulo 28 es la misma batalla de la cual David fue expulsado. ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace 8 días? Cómo David había formado filas para ir contra Israel, pero los príncipes filisteos de las otras ciudades impidieron que David participara. Es esta misma batalla, para que entendamos el punto cronológico y la importancia de que David no haya participado en esta batalla, porque es en esta batalla que viene al día siguiente. Eso que estamos viendo se da la noche previa a la batalla con los filisteos. Entonces, por eso el capítulo 28 inicia diciéndonos: por ese tiempo los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. Entonces ya miramos esa parte. El rey aquí le dice a David: se esperan que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla, pero los príncipes filisteos dicen: no, ¿cómo se le ocurre? Fácilmente David se voltea en medio de la batalla y entonces se va a reconciliar con su amo Saúl. Fundamental comprender esto. ¿Por qué? Porque es la batalla donde Saúl va a morir. Entonces, si David hubiese participado en medio de esa batalla, Saúl moría, pero David quedaba como que, bueno, lo mató, pero peleando a favor de los filisteos. Hubiera sido algo completamente descabellado. Así que vemos cómo Dios intervino. Pero el centro de lo que vamos a estudiar aquí es la adivinación. Es decir, el punto central es, practicó Saúl la invocación de espíritus, es decir, una suerte de medium, que es lo que nos dice la escritura en esta traducción. La otra dice la divina de Endor, pero básicamente lo que tenemos aquí es una bruja. Para que tengamos claridad, estamos hablando de una bruja, una medium. Esto no es ajeno a la escritura, la palabra lo prohíbe en la ley, no los nigromantes, que son los que invocan a los muertos. Miremos aquí, versículo 3. Durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los mediums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Lo que vemos acá, mediums y consultar espíritus de los muertos, es para incluirnos a toda la gente que practicaba artes ocultas, básicamente, porque un medium normalmente es quien invoca a los muertos, pero está hablando de brujos y todo esto. Los filisteos montan su campamento. Saúl reúne a todo el ejército de Israel, acampó en Gilboa, y cuando vio al inmenso ejército tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces comienza la escritura a escribirnos cosas fuertes. Saúl le pregunta al Señor qué debía hacer, pero el Señor
rehusó contestarle, ya fuera por sueños, sorteo sagrado o por medio de los profetas. Es decir, Dios cierra la comunicación con Saúl. Saúl es un hombre desobediente, es un hombre terco, no se arrepintió, y lo que sucede es que el Señor ya no le habla, el Señor ya no le contesta. Y el principio que tenemos que estudiar acá es, bueno, cómo llega el momento en que Dios ya no habla, o sea, lo abandona a su suerte. Así que Saúl, quien había expulsado a los mediums, da la orden y dice: búsquenme una medium para ir y preguntar qué hacer. Es decir, esto es tremendo, ¿no? Porque estamos viendo a este hombre que expulsó a los mediums y luego Dios no le habla, y como Dios no le habla, va y busca los mediums. Es como que, bueno, si no me ayuda Dios, busco ayuda de parte de ¿quién? Del diablo. Eso es lo que tenemos acá. O sea, Dios no me ayudó, bueno, me toca ir y solucionar las cosas a mi manera. Eso es lo que estaba haciendo aquí Saúl. Sus consejeros le responden, hay una medium. Es importante ver esto porque hay algunos que tratan de disfrazar esto y decir: no puede ser, es vergonzoso en el pueblo de Israel ver esto, pero es una medium. No se equivoquen pensando que no es una medium. No es una manera de referirse a una mujer que hablaba o que tenía sabiduría. Es una bruja, es la mujer que consultan las personas el día de hoy diciendo: invócame a mi abuela, invócame a mi papá, invócame a fulano de tal, porque quiero saber qué va a pasar con mi vida o qué consejo tomar. Y es tremendo porque dice: quiero ir a la medium, ¿para qué? Preguntarle qué hacer. Saúl no obedecía a Dios, quien le hablaba y le decía qué hacer, y ahora va a buscar una medium. Saúl se disfraza, dice, sale con ropa común, no se puso las vestiduras reales, fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de 2 de sus hombres, y no es el tema más importante, pero es en la noche donde los que hacen lo malo llevan a cabo sus fechorías, normalmente bajo el manto de la oscuridad. Los que están en Cristo buscan hacer las cosas donde brilla la luz. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo, ¿puedes invocar su espíritu para mí? Si esta pregunta viniese de alguien pagano, sería entendible, pero esto viene de alguien que fue lleno del Espíritu Santo, alguien a quien Dios le cambió el corazón, alguien a quien Dios le transformó, dice, lo hizo una persona completamente nueva. Y ahora lo vemos diciéndome, ¿puedes invocar un espíritu? Es una cosa loca, pero es lo que está diciendo la Escritura. La mujer le dice, mire, usted quiere que me maten, usted sabe que Saúl, la Escritura lo muestra, ha expulsado a todos los mediums, a todos los que consultan espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? ¿Y por qué el autor relata este detalle? Porque viene a reflejarnos cómo muchas veces la gente pone normas, pero cuando la norma ya no le conviene, él mismo es el que quita la norma, es lo que está haciendo aquí Saúl. Y lo que dice a continuación es más tremendo. Versículo 10, viene la respuesta de Saúl. Saúl le hace un juramento en el nombre de ¿quién? El Señor. Es decir, mira, hazme brujería, te juro por el Señor. Ya es una cosa, está poniendo al Señor de respaldo para llevar a cabo lo malo. Es como, mira, vamos a adulterar, yo te juro por el Señor que no se entera tu esposo, te juro por el Señor que no nos van a pillar, te aseguro que, mira, vive el Señor, que es tremendo porque la expresión en original es vive Jehová, que no te va a pasar nada. O sea, invócame al diablo, vive Jehová. O sea, es una cosa terrible lo que está pasando, porque es usar el nombre del Señor para llevar a cabo el pecado. Saúl está poniendo a Dios como garante de su pecado. Es una cosa loca. Y vuelve y le dice, tan cierto como que el Señor vive, no te pasará nada malo. Tan cierto como que Dios vive, invócame a los muertos. Finalmente la mujer le dijo, ok, ¿qué espíritu quiere que le invoque? Y aquí es donde comienzan a haber dificultades, porque dice, llámame ¿a quién? A Samuel. Vamos a dejar definido algo. Este Samuel al que Saúl quiere llamar es Samuel el profeta. No es otro Samuel. Está este hombre invocando al profeta Samuel. Yo quiero que me llamen al profeta Samuel.
Dios no le habla y lógicamente Saúl piensa, bueno, ¿a quién puedo acudir? La única persona que me ha hablado de parte de Dios ha sido Samuel, pero Samuel ya murió. Por eso es que es tan clara la escritura en decir, Samuel murió, todo Israel hizo duelo, él fue enterrado en su ciudad natal, que era Ramá. Entonces, ¿por qué es tan enfático eso? Para dejarnos claro que aquí estamos hablando de que Saúl no está llamando a un Samuel enfermo, Saúl no está llamando a un Samuel que se había exiliado, Saúl está pidiendo hablar con un muerto, Samuel, que ya había sido enterrado. O sea, para eso es el énfasis en la escritura de decirnos ya Samuel estaba enterrado. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, me engañó usted Saúl. Esto nos muestra varias cosas. Una, algunos dicen que la mujer es una charlatana porque se asusta cuando ve a Samuel, es decir, algunos dicen que puede ser una de esas que hay muchas, ¿no? Cuando ve a Samuel allí, porque si ella esperara realmente que su ruego porque viniera, su invocación funcionara, no se sorprendería de ver a Samuel, sino que pues, es normal, pero es como, porque muchos de los que dicen que invocan muertos son simplemente charlatanes, entonces cuando pasa algo se preocupan. Carlos. Cuando dice en el versículo 12, cuando la mujer vio a Samuel, ella se sorprendió. Mi pregunta es, en mi ignorancia, ¿quién trajo a Samuel? Ok, esa es de las dificultades que vamos a ver. La primera pregunta es, ¿era Samuel o no era Samuel? Vamos a tratar de responderla. ¿Y quién trajo a Samuel? Entonces vamos a mirar ahí. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo un Dios, en otra versión dice, veo como dioses que suben de la tierra. Y eso es otra cosa fundamental porque ella lo ve como subiendo, ascendiendo. No lo ve descendiendo. Ahorita vamos a estudiar un poco acerca de esto. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era ¿quién? Samuel, y se postró en el suelo delante de él. Entonces aquí vamos viendo las dificultades de ¿era Samuel o era un demonio? Porque en la doctrina que tenemos nosotros es claro que los muertos no vienen aquí a decirnos nada. Es decir, cuando la gente dice es que mi abuelita se me sentó en la punta de la cama, no era la abuelita, era un demonio. O sea, tenemos que ser muy enfáticos en eso. No era su mamá, no era su abuela, no era su tío, que es que era mi tía favorita, yo era el sobrino favorito y vino, eso era un demonio. O sea, no le quepa la menor duda. Que vieron en esta época de octubre, entonces hay muchas historias en la ciudad, que es el alma en pena del niño que murió ahogado, que es la novia que dejaron vestida, que es el otro, la llorona. Bueno, esos son puros demonios. Ahí no hay ningún niño, ahí no hay ninguna novia, ahí no hay ningún ser humano o ningún alma en pena. Ahí hay demonios, ¿ok? Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Es Samuel o no es Samuel? Entonces sigamos leyendo el texto y después vamos a tratar de responder las preguntas. Pregunta aquí, dime. Vamos a resolverlo ahorita. No nos va a quedar. Por eso les dije que no lo respondíamos hace 8 días, porque yo sé que aquí van a haber bastantes preguntas. El lunes duramos casi 1:30 con este capítulo. Bueno, ¿por qué me molestas llamándome a regresar? Le preguntó ¿quién? Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo. Dios me ha dejado, ya Saúl reconoce que Dios lo abandonó, no me responde ni por profetas ni por sueños, entonces te llamé para que me digas qué hacer. ¿Pero quién? Samuel respondió, ¿y por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo, el Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría, te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival, David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste
llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Ya sabemos de qué está hablando, del momento en que le perdona la vida al rey Agag y no mata a todos los animales. Además, verso 19, el Señor te entregará. Este tiempo es ¿qué? Futuro. Importante entender esto para la interpretación. A ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mañana, que vuelve a ser también ¿qué? Futuro. Tú, es decir, Saúl y tus hijos, los hijos de quién? De Saúl, estarán aquí conmigo. ¿Con quién? Con Samuel. ¿Dónde estaba Samuel? Vas a estar aquí conmigo. No dice simplemente vas a estar ¿qué? Muerto, sino vas a estar aquí conmigo. Y vemos que el espíritu de Samuel subió de la tierra. Y entonces aquí viene una cuestión, ¿estaban juntos o están juntos Samuel y Saúl? Entonces, ¿se salvó Saúl o se condenó Samuel? Miremos. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo, cuán largo era, paralizado por el miedo, por las palabras ¿de quién? De Samuel. Ok, lo que viene a continuación es ya un relato que no es tan importante para nosotros el día de hoy. La mujer le ofrece comida, dice, mire, yo hice caso, no me vaya a matar, coma, que lo veo pálido, finalmente come, y al día siguiente Saúl y sus hijos mueren en batalla y todo el ejército de Israel huye, es dispersado. Entonces, preguntas para resolver. ¿Era o no era Samuel? ¿Era un demonio o no? ¿O era el espíritu del profeta Samuel quien apareció y le habló a Saúl en ese momento? Entonces, quiero partir de una base. Hay varios hermanos que afirman que tiene que haber sido un demonio, que no pudo haber sido Samuel porque va completamente en contravía de las órdenes que Dios ha hablado de no invocar los muertos. Entonces son hermanos, así que si usted se queda en esa posición, vamos a mirar la otra, y un hermano está en esa, no vamos a pensar que entonces es un hereje, o sea, lo está viendo de otra manera y está tratando de ser fiel a las Escrituras. Pero si nos vamos a pegar al texto y dejamos que el texto hable y que el texto nos diga lo que el texto nos quiere decir, la respuesta es ¿quién fue el que se presentó delante de Saúl? Y la respuesta sería Samuel. ¿Cómo que fue Samuel? Hermano, la Biblia me está diciendo en varias oportunidades que fue Samuel. Volvamos a revisar porque es que el texto me está diciendo eso. Dice, miremoslo aquí. ¿Qué espíritu quiere que le llame? Bueno, el de Samuel. Dice que vio a quién, a Samuel. No me dice que vio a alguien parecido a Samuel, sino vio a Samuel. Dice que Saúl se dio cuenta que era quién, Samuel, y dice, ¿por qué me molestas llamándome a regresar? Le preguntó quién, Samuel a Saúl. O sea, el texto me pone a Samuel a hablar. No dice el espíritu, sino está hablando de Samuel. O sea, el texto no me está permitiendo a mí pensar que no era Samuel, por difícil que me parezca, pero el texto está diciendo eso. Luego me dice, está el diálogo, y tenemos aquí Samuel, ¿qué hace? Responde. O sea, no me dice que el espíritu, sino Samuel responde, y todo el tiempo está hablando acá, habla de estarán aquí conmigo. Entonces, dejando que el texto hable, es Samuel. Entonces las preguntas que surgen a continuación son, ¿puede un espíritu venir? Y la respuesta es sí, si Dios lo permite en su soberanía. Entonces, aquí tenemos un caso sui generis, tenemos un caso único que no abre puertas para que nosotros podamos. Entonces yo quiero, invóquenme a Pablo para preguntarle
¿Cómo fue que logró aguantar tanto sufrimiento? Yo quiero algo bueno de Pablo, quiero saber, la tradición dice que Mateo murió de esta manera, yo quiero saber si sí fue así y vamos a resolver una cantidad de dudas, porque hay una cantidad de dudas acerca de muchos temas. Bueno, yo voy a invocar a la gente de la época del preexilio para saber si fue Samuel, quién fue el que escribió, cuál profeta de todos fue el que escribió el libro de Samuel. Entonces no podemos, es decir, la palabra es muy clara en eso y hoy quien se presenta con esos famosos mediums son demonios. O sea, no nos quepa la menor duda en ese sentido. Ahora, ¿por qué lo permite el Señor? El Señor lo permite para una sola cosa, juicio. Es juicio. Lo que está pasando acá es juicio. Es decir, Dios se vale del pecado de Saúl para terminar de ratificar lo mal que está Saúl. Es decir, ¿quién llama a Saúl al ministerio, poniéndolo como ministerio, de ser el rey de Israel? ¿Quién lo llamó? Lo llamó Dios, pero ¿a través de quién? Samuel. Y es con Samuel que se confirma el juicio que viene sobre Saúl. Es decir, Samuel lo llama y ahora Samuel es usado por Dios para decirle, mañana te vas a morir. Ahora, ¿por qué también sabemos que fue Samuel? Porque profetizó y se cumplió. Es otra cosa, o sea, él dijo, mañana tú y tus hijos van a estar aquí junto conmigo y todo Israel será derrotado. Y al otro día muere Saúl, al otro día muere los hijos y Israel es derrotado. Ahora, ¿es una prueba fehaciente de que era Samuel eso? No, porque la palabra me dice que hay falsos profetas que se cumple lo que ellos anuncian, pero lo vemos profetizando, es decir, otra cosa que tenemos que tener claro, pero sobre todo el texto nos habla de que fue Samuel. Entonces vienen otras preguntas, hermano. Ya voy, vamos para allá entonces. Porque está con Samuel y dice literalmente, recordemos que dice que ¿qué hizo Samuel? Subió y dice, mañana estarás aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, bueno, están juntos. Vamos a mirar. Este gráfico nos va a ayudar. No hubo resurrección porque la resurrección es corporal. Ahí es el espíritu. El espíritu. No. Dice, veo el espíritu. Hay un espíritu que va subiendo. Es el espíritu, no es cuerpo. Ese es lo mismo que pasa. ¿Está prohibido el adulterio? Sí, está prohibido, pero Dios permite que adulteremos. ¿Está prohibido que Adán comiese del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal? Sí, está prohibido, pero Dios permite que coman. Es decir, y es importante entender que el hecho de que Dios lo prohíba no significa que Dios impida que suceda, porque si no, no habría pecado, no habría nada malo. O sea, Dios prohíbe, pero la gente lo hace. ¿Prohíbe Dios que los pastores cojan la iglesia como negocio? Sí lo prohíbe, sin embargo lo permite. Entonces lo que muestra eso es el pecado del hombre, básicamente. Entonces, bueno, vamos a ver este gráfico, no sé qué tanto se logra entender, porque nos va a ayudar. La concepción que tenía el pueblo de Israel y aún la cosmovisión de casi toda la humanidad de cómo era la tierra y qué pasaba con los espíritus, permaneció casi que inalterable hasta el descubrimiento de Colón. Entonces vamos a partir de ahí, porque Dios se comunica y se relaciona con la gente de acuerdo a lo que la gente también entiende. ¿Se acuerdan hablamos de la revelación progresiva? Dios les va hablando de manera que ellos comprenden. Hasta que Colón descubre por error, llega aquí a América, la gente pensaba que la tierra era ¿cómo? Plana. Y la Biblia no lo contradijo abiertamente, sin embargo, dejó sus verdades cuando dice la palabra,
en la circunferencia de la tierra, es decir, Dios tiene sus pies sobre la circunferencia de la tierra. O sea, Isaías está hablando acerca de que la tierra es ¿qué? Redonda, es un círculo, pero lo que entendían, para que comprendamos esto, el apóstol Pablo murió pensando que la tierra era plana. El apóstol Juan murió pensando que la tierra era plana. Entonces lo que tenemos aquí es más o menos la concepción que tenían ellos del mundo anterior. Entonces estaba lo siguiente. Vamos a trazar esta línea aquí, como tal, que es la superficie de la tierra. Ellos veían lo siguiente, veían el cielo, este primer cielo, que es la atmósfera. Esa es la cosmovisión que tenían no solamente los hebreos, sino casi toda la humanidad. La atmósfera, lo que tenemos ahora, las nubes, donde está todo esto. Después, para ellos está, vamos aquí a bajar. Para ellos se encontraba esto que se conoce como el... ¿Sí se logra entender allá? Esta partecita es como el segundo cielo o las regiones celestes que lo utiliza Pablo en la carta a los Efesios, huestes de las regiones celestes, no celestiales sino celestes, que para ellos es donde habitaban los ángeles y los demonios, o sea, un segundo cielo. Por eso Pablo, hablando de su visión, utiliza el término el tercer cielo, que es este, el cielo de los cielos. O sea, para la cosmovisión que se tenía, habían tres cielos: la atmósfera, las regiones celestes, que son como el pasadizo que hay entre la atmósfera de los hombres y el tercer cielo, que es donde habita el Señor. Entonces, por eso aquí tenías una idea como que había una compuerta que estaba conectada con la atmósfera de los hombres y que pasaba por la región dominada por Satanás y sus huestes, pero donde también se movían los ángeles, que usualmente estaban en una batalla. O sea, las peleas angelicales se dan usualmente en la cosmovisión hebrea y de toda la humanidad hasta ese momento, en estas regiones celestes. Entonces, habían tres cielos: la atmósfera, cielo 1, regiones celestes, cielo 2, y tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. Esa era la manera. Por eso Pablo habla de fui llevado al tercer cielo. Nosotros hoy a veces escuchamos la expresión y no nos dicen muchas cosas, pero para todos los oyentes de Pablo, todos los que leyeron la carta de Pablo, cuando dicen fui llevado al tercer cielo, todos entendían que Pablo estuvo ¿dónde? Aquí, en el cielo de los cielos. O sea, Pablo pasó la atmósfera, pasó la esfera de Satanás, sus demonios, y llegó al cielo donde habita el Señor. Por eso cuando Pablo dice estas revelaciones maravillosas y Dios me pone una espina en el costado para no volverme orgulloso, es porque fue al cielo de los cielos. O sea, una cosa increíble lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. Entonces, teniendo eso, vamos a seguir. ¿Cómo? Diferenciar el círculo de influencia de los hombres, es decir, que se conoce como la atmósfera, es donde está lo creado material, todo lo que tiene que ver con materia. El segundo cielo, la creación espiritual, que son los ángeles como tal. Lógicamente se suman los demonios, que son ángeles rebeldes, ángeles caídos. Y el tercer cielo, que es donde habita el Señor. Cuando uno lee Job, por ejemplo, y dice que llegó el día en que los ángeles, los hijos de Dios se presentan con el Señor, uno entiende esta puerta de los cielos. ¿De dónde llegó Satanás? Dice que venía de rondar la tierra de ¿se acuerdan cómo lo plantea Job? Dice, vengo a recorrer la tierra de un extremo al otro. ¿Qué extremo está hablando? Estos dos. Toma el pelo todavía esto a mí. Téngame paciencia, hermano. Está hablando de esto.
este extremo y este extremo. Entonces Dios le pregunta a Satanás y Satanás dice, vengo de recorrer la tierra de aquí a aquí. Estoy haciendo esto, me la paso así. ¿Y cómo se presenta? Pasa por ese pasadizo que hay de el segundo cielo al tercer cielo y se presenta delante del Señor. Eso es lo que vemos allá. Carlos. Cuando no existía todavía nada, Satanás estaba en el tercer cielo, o sea, porque era un ángel. De acuerdo al relato bíblico, sí estaba en la presencia del Señor, pero recuerda que la Escritura no nos habla de que los ángeles fueron creados antes que la tierra. O sea, no tenemos certeza, no podemos ser enfáticos en cuando no existía nada, porque de hecho si seguimos el relato bíblico de Génesis, vamos a entender que los ángeles fueron creados en algún momento entre el día 2 y el día 6, en algún momento allí. No lo podemos ver antes de, porque dice que no había nada, y si no había nada, eso incluye a los ángeles. De acuerdo al relato bíblico de Colosenses, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, tales como tronos, principados y potestades. Entonces, la creación incluye a Satanás. Entonces, no lo podemos ver como previo a la creación, sino después de. Ahora, ¿dónde estaba Satanás? Eso sí lo podemos inferir por el mismo relato bíblico y lo que estamos estudiando, que se encontraba justo aquí, en el cielo de los cielos. Ahora, ahí es donde comienza a cobrar mucho sentido, fue expulsado de la presencia del Señor. ¿A dónde fue expulsado? Al segundo cielo. Sí lo vamos a entender, o sea, cuando vemos la cosmovisión que ellos tenían, vamos comprendiendo. Entonces, el relato bíblico está hablando en términos que las personas que escuchan el relato bíblico comprendan. Es importante eso, Dios les habla de manera que ellos van entendiendo. Es fundamental comprender toda esta parte. Fue expulsado. No nos dice que cayó en el huerto del Edén. Cuando dice que vi a Satanás descender del cielo como un rayo, nos está hablando el Señor de cuando lo ve, cuando los apóstoles expulsan demonios y desciende a la tierra con ferocidad. Pero si nos vamos a lo que dice la Escritura, en todos los puntos, no hay ninguno que diga que fue expulsado al huerto del Edén. Nos dice que llegó al huerto del Edén y tentó, pero no dice que cayó en el huerto del Edén. O sea, el relato bíblico no dice eso, y ahí tenemos que tener cuidado el no ir generando cayó allá, porque el Edén es el jardín de Dios y es un punto en toda la creación, ¿sí? Por otro lado, lo que sí nos dicen más pasajes es que está rondando, o sea, que no fue expulsado a un punto físico de la tierra, sino fue expulsado a la presencia del Señor. Dice que anda rondando como león rugiente. Nos hablan de las regiones celestes. Entonces, de acuerdo a la cosmovisión bíblica, tenemos que más bien acercarnos a que Satanás fue expulsado a este sitio, a este. No sabemos, soberano. El Señor crea a Satanás sabiendo, que es lo que tenemos que comprender nosotros. ¿Sabía Dios que Satanás se iba a revelar? Sí, y sin embargo lo creó. ¿Sabía Dios que Adán se iba a revelar? Sí, y sin embargo lo creó. ¿Sabía Dios que tú le ibas a desobedecer? Sí, y sin embargo te creó. Ya. Porque a veces nos quedamos solo con Satanás, pero si uno dice, Dios no debería haber creado a Satanás, debería haber empezado con nosotros, tampoco crearnos a nosotros. Pero ahí es donde yo siempre trato de aconsejarles, hermanos, que lo más sabio es decir, solo sé que nada sé allí, reconocer los misterios de Dios, la soberanía de Dios, y más bien ver, mira, lo asombroso no es que, ¿por qué no me creó? Sino lo asombroso es que me haya creado. O sea, qué misericordioso es el Señor, sabiendo que yo me iba a rebelar, sabiendo que yo le iba a insultar, sabiendo que yo iba a ir en contra de Él, me crea y me rescata. O sea, es misericordia. Así que el apóstol Pablo nos lo expresa
de alguna manera cuando dice para mostrar las misericordias y la grandeza de nuestro Dios. Entonces, Dios muestra su bondad en eso. ¿Cómo? Sí. Sí, pero no podemos olvidar, hermano, que cuando Adán tiene su encuentro con Satanás, Adán no era malo. O sea, Adán estaba en pureza, Adán estaba en inocencia, es decir, el hombre, la maldad se engendra en el hombre es por su desobediencia, o sea, Adán tenía toda la capacidad de resistir en ese punto. Que, parece que me voy para otro lado. Voy a responder la pregunta, pero me vuelvo acá. A ver, vamos por aquí. Para dejar no dejar la pregunta allí en el aire. ¿Quién sabe qué significa este gráfico? El examen sale esto, ¿qué significa esto? Tenemos aquí a Adán. Adán tenía la capacidad de resistir la tentación. O sea, Adán estaba sobre el pecado. Cuando Adán cae, entonces tenemos la tentación o el pecado gobernando sobre Adán o sobre la raza de Adán, es decir, sobre los hombres. Luego tenemos la cruz de Cristo y quienes están en la gracia han vuelto a tener esta situación. El pecado ya no nos esclaviza. Otra vez volvemos a tener la posibilidad de no caer en el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces Dios restaura. Por eso es que es tan enfático la palabra cuando dice que ya no somos esclavos. O sea, Cristo rompió el poder del pecado que entró a nosotros a través de la desobediencia de Adán y es contada como desobediencia porque podía haber resistido. Bueno, sigamos acá. Entonces, listo, establecido esta primera parte de los cielos, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces? La gente veía como que, listo, había unos fundamentos del cielo, el cielo tenía sus fundamentos y hacía una suerte de arco y en medio de ese arco estaba la tierra, que era lo que se elevaba de las aguas. Pero ellos veían que debajo de las aguas, así se entendía, estaba el gran abismo, o como lo vemos en algunas versiones, el abismo sin fondo, que cada vez lo hemos escuchado, y Dios ha echado al abismo sin fondo nuestros pecados. Están hablando de este abismo. Ellos pensaban que había un abismo que no paraba, o sea, en la cosmovisión hebrea, y como digo, de casi toda la humanidad, había una caída sin fondo, o sea, que si alguien se iba por ahí, iba a estar cayendo por siempre, nunca iba a dejar de caer. Era un abismo sin fondo, o sea, no había nada debajo de ese abismo. Y ahí es donde comprendemos cuando el profeta dice, has echado mis pecados al abismo sin fondo. Los has tirado al abismo sin fondo, es decir, lo has alejado completamente. Ya lo ha echado Dios en un lugar donde no podrá, ¿qué? Golpear y devolverse, porque hay el efecto de que toca fondo y ¿qué hace? Sube, pero la idea es de Dios echando el pecado al abismo sin fondo. Encontramos al endemoniado gadareno, Geraseno, suplicándole a Jesús que si los expulsaba no los arrojara al abismo sin fondo. O sea, está usando el mismo lenguaje, es decir, que se tiene en este punto. Entonces se cree en lo que veían ellos, este abismo sin fondo es donde Dios arrojaba para el peor castigo. ¿Okay? ¿Qué entendían ellos? Debajo de la tierra estaban los fundamentos de la tierra y este lugar, Seol, se conoce como el lugar de los muertos. Este es el lugar del que está hablando el profeta Samuel, para que todos entendieran, lugar de los muertos. Pero este Seol tenía dos espacios. Entonces tenemos el Hades, que Cristo lo cita varias veces, que es el lugar, o el Tártaro en la cosmovisión griega, para que comprendamos, donde están los malos, por decirlo de alguna manera, los que van a ser condenados, están en el Hades. Y el concepto de paraíso, que Cristo lo utilizó con el ladrón, el bandido que se arrepintió en el momento de la crucifixión. Dice,
Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, es importante recordar que la Escritura dice que Cristo cuando muere, ¿qué hace? ¿Sube o baja? Baja. La Escritura es enfática en eso. Cristo desciende, es decir, y eso va de acuerdo con la cosmovisión que todos veían. Desciende, pero no desciende al Hades. ¿Desciende a dónde? Al paraíso. ¿Por qué? Porque era inocente. Por eso Cristo ratifica, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Seol, lugar de los muertos. Cuando David dice, desde el Seol nadie puede adorarte, está hablando de este punto que ellos consideraban que estaban todos los espíritus, allá abajo, el lugar de los muertos. Pero ese Seol, en esa cosmovisión, estaba dividida. Cristo habló de esto en lo que todavía se discute si es una parábola o es un relato doctrinal. Cuando lleguemos allá lo miraremos. Yo lo veo como un relato doctrinal, porque no tiene muchos elementos de parábola. Primero Carlos y después acá, hermano. No, tampoco es eso. No es eso. El lago de fuego y azufre es algo que se conoce ya como, aparte de esto, y no lo ubica nadie en la cosmovisión que se tenía, y de hecho se habla de esa condenación eterna. O sea, en la memoria de ellos estaba Hades y paraíso como tal, pero no el infierno como tal. Cristo comienza a hablar muy fuerte de esto, hablando de la Gehenna, aunque en el Antiguo Testamento hay muchas referencias al lago eterno, al fuego eterno, a la consumación eterna, pero en la cosmovisión de ellos, que es lo que estamos estudiando, no aparecía. De hecho, la Gehenna, que aparece en algunas versiones para hablar del infierno, la Gehenna era un basurero municipal, para que ustedes se ubiquen un poquito. Cuando Cristo dice, estarán en la Gehenna era donde se quemaban las basuras de Jerusalén. Entonces, en las afueras de Jerusalén había un lugar donde toda la gente llevaba las basuras y lo que hacían era quemarlas. Y como todo el tiempo hay basuras, la gente llegaba a nacer y entonces apenas tenía uso de memoria sabía que veía el fuego como ardiendo. Pasaban años, moría esa persona y el fuego todavía estaba como ardiendo. Entonces, por eso Cristo habla de la Gehenna, diciendo el lugar donde el fuego nunca se apaga. La Gehenna nunca se apagaba. Siempre estaba ardiendo porque siempre estaban quemando basuras. Nadie podía decir, yo vi un día la Gehenna apagada. O sea, la Gehenna siempre estaba ardiendo. Y por eso Cristo utiliza la Gehenna para hablar del lago de fuego y azufre. Pero son lugares diferentes. Entonces es simplemente una referencia. Entonces volviendo... perdón, hermano. El paraíso. El paraíso. El paraíso. O sea, cuando Cristo habla del seno de Abraham en lo que se conoce como parábola de rico y Lázaro, es el seno de Abraham ese, porque habla de esta división. Dice, los que están aquí quieren pasar aquí, pero no pueden. Hay un abismo que los separa como tal. Entonces, entendiendo que el gran abismo no es lugar donde nadie quiere estar, se asume que en el Seol estaban las dos partes. De hecho, hay una fuerte disputa, en el buen sentido de la palabra, entre hermanos en la fe acerca de qué pasa con el alma de los creyentes cuando mueren. Entonces, hay hermanos en la fe, hermanos y muy sabios. Por eso es que quiero que lo miremos con mucho respeto lo que voy a explicar, porque hermanos que yo quisiera tener la sabiduría que ellos tienen. Voy a hablar con nombre propio, hermanos como el pastor MacArthur, que él considera que la persona, el cristiano muere, inmediatamente va al cielo su alma. Él no los ve pasando por aquí. Hay otros grupos de hermanos entre los que estoy yo, creo que sí se hace este paso para luego traer la resurrección. Pero no lo miremos tan a la ligera, porque son hermanos que estudian mucho la palabra y que ellos consideran que cuando Cristo estaba hablando del paraíso, no estaba hablando del seno de Abraham, sino que estaba hablando del tercer cielo.
El, el problema con eso, hermana, es que no hay nada en la escritura que diga, que nos diga antes esto, como pasa con todo lo que sucede con el cristianismo, que nos dice antes ustedes estaban así o antes pasaba esto, sino que se nos dice, no, o sea, no hay un cambio. Entonces, por eso entramos en... Sí, claro. Sí, sí, es lo que él y muchos otros ven, pero también muchos otros hombres muy sabios también en la historia de la iglesia siguen viendo el seno de Abraham, porque lo dice el mismo Cristo, porque la historia de Rico y Lázaro tiene diferencias con las parábolas, porque hay nombres propios que no están en ninguna otra parábola, y porque también haría sentido con lo que vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis se nos habla de un grupo de personas que están debajo del trono, a las que el Señor dice sigan descansando. Ellos están y dice sigan descansando, todavía no ha llegado el tiempo. Donde lucha, por ejemplo, el pastor MacArthur es en decir, bueno, si fuimos al cielo, que es donde, por el lado que yo me voy por esta otra parte, es porque si ya están en el cielo los hermanos, ahora estoy explicando esto para que tengamos conocimiento, pero no para decir MacArthur está equivocado, porque por eso dije, quisiera yo tener una pizca de la sabiduría que ese hombre Dios le ha dado. Es una bendición para la iglesia. Ya te doy la palabra, Beto. Pero entonces el problema es lidiar con el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento se nos dice que vamos a resucitar, y entonces si ya estoy en el cielo disfrutando de la presencia irrestricta de Cristo, ¿para qué me bajan? O sea, yo ya estoy allá, ¿sí? Entonces me bajan, me tienen que bajar, volverme a poner aquí debajo de la tierra y resucitar mi cuerpo para llevarme aquí a las nubes, que es lo que dice Tesalonicenses, y luego sí, otra vez para el cielo. Ahora, está perfecto, porque si eso es lo que pasa, bendito sea, ¿cuál es el problema? ¿Quién va a pelear por eso? No, yo no quería el cielo, quería el seno de Abraham. Sí. Sí, me hago entender, o sea, no podemos entrar en es una cosa tonta, pero hay versiones. Sabe todo primero. Ahí es la otra dificultad de hablar de que de una vez van para el cielo, porque no eliminamos, porque por ejemplo el pastor MacArthur coincide en que hoy no hay nadie en el infierno, porque dice que serán arrojados al infierno después del juicio final, y entonces ¿dónde están? Y entonces ahí sí se está haciendo uso del Hades. Entonces es donde yo discuto en el buen sentido, con la doctrina de que ya el creyente va directo al cielo, porque entonces me quedo todavía con un pedazo de la cosmovisión anterior. Tengo que quedarme con un Hades para tener a los impíos, para luego mandarlos al infierno, pero o sea, hay una dificultad. Pero al final lo que quiero mostrarles es de qué está hablando Samuel. No es que Samuel esté diciendo, Saúl, tú eres salvo, o yo estoy condenado, vas a venir aquí al mismo lugar. ¿Dónde es? Al Seol, al lugar de los muertos. Eso es lo que nos está mostrando. El hecho de que Samuel suba nos reafirma esta cosmovisión de que los muertos, aún muertos piadosos, no están arriba, sino están ¿dónde? Abajo. Es importante eso. Hermano estaba primero acá. Cuando dice que cielo nuevo y nueva tierra, los muertos No, eso ya es otra película aparte. Cielos nuevos. Ojo, mire, todas las preguntas son válidas, por eso dije que duramos 1 hora y pico con el otro grupo en este capítulo. Cielos nuevos y tierra nueva, se habla después de la resurrección, cuando todo esto va a ser destruido. Todo esto va a ser destruido.
Sí, los otros se quedan en el infierno. Los otros van para el infierno. Por toda la eternidad. Exacto. Ahí es diferente. Entonces, este cielo no tiene nada que ver con el cielo que vendrá. Es otra cosa distinta. Exacto. Sí, esto es tremendo. Pero es muy bonito. No, hay que saber dónde parar, hermanos. Ahora, lo importante, miren, hermanos, lo importante que tenemos que trabajar en lo que hay unidad, porque eso no divide, es que, vuelvo a trazar la línea aquí. Tomando la cosmovisión de ellos, que sigue siendo lógica, hay una diferencia entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Al final lo que nosotros debemos concentrarnos es que sea que se vaya al tercer cielo de una vez, o sea que se vaya al seno de Abraham, hermano, vaya alguno de los dos, no vaya al Hades, porque en lo que hay certeza y lo que no hay ninguna duda entre todos los estudiosos de la palabra serios y comprometidos con la escritura, es que hay infierno. O sea, hay infierno, o sea, eso nadie lo tiene en duda. No hay ningún teólogo serio que niegue el infierno. O sea, Cristo lo predicó. Hay infierno. Entonces el punto es, sea que yo me muera mañana, esta semana he estado bastante enfermo, pues, yo creo que te vas a morir, Juan. Dice, bueno, si me voy, sea que me vaya de una vez para el tercer cielo y después me hagan bajar para darme el cuerpo, o sea que vaya al paraíso que es seno de Abraham y esté descansando y después me levante para recibir este nuevo cuerpo, lo importante es que esté salvo. O sea, hermano, sí, pero el seno de Abraham queda del lado del continente europeo o del lado del... hermano, ¿de qué? El caso es que usted esté allá. Sí, me hago entender. Hay otros hermanos que dicen, el grupo que se ve en Apocalipsis que está debajo del trono está en el tercer cielo porque el trono está en el tercer cielo. Hermano, esté en ese, bueno, ojalá no esté en ese grupo porque ese grupo es de los que mueren en la gran tribulación, o sea que usted se quedó del rapto. Pero el punto es estar en la presencia del Señor para bien, porque lo que hay certeza es que hay condenación. Ese es el punto. El que más habló, el 90% de las citas acerca del lago de fuego o infiernos fue Jesucristo. Fue el profeta que más habló de esto. Sí, ahorita vamos allá, es el siguiente capítulo. Gracias, hermano. Una pregunta no muy, pero se supone que en ese paraíso y en ese lugar, en el Hades, va a haber, o sea, ya los que están en el paraíso están de alguna manera disfrutando de una presencia del Señor, no, y los que están en el Hades están siendo torturados. Tienen varias cosas. La escritura nos muestra que los que están en el Hades ya están sufriendo. ¿Cómo? No sabemos. Si nos vamos con el rico y Lázaro, ya hay un fuego que ya les está atormentando. Seno de Abraham o paraíso, primero hay que sacarse la idea porque siempre que pensamos en paraíso imaginamos árboles, el lago y los paticos ahí. Sáquese la idea de ese concepto de paraíso, porque no es... ¿Qué? Bueno, sáquese esa idea de la cabeza. Tártaro y abismo esa es la misma referencia que usan, pero los griegos como tal. La mitología griega habla del tártaro, pero hacen referencia a lo mismo. Bueno. Paraíso no es esto de los arbolitos y los pececitos y los paticos ahí, las palomitas cruzando el firmamento. Cuando se habla de paraíso es un lugar de descanso.
en la escritura, es un lugar de descanso. David, inspirado por el Espíritu Santo, dice algo importante de qué está haciendo la gente allá. Dice que los que están en el Seol no saben nada, no pueden alabar al Señor, está diciendo. Y Salomón en Eclesiastés, también inspirado por el Espíritu Santo, dice que la gente que está aquí no sabe nada de lo que está pasando. Entonces, eso también es lo que nos lleva a pensar que cuando dice que mi abuelo muerto me dijo, no fue su abuelo muerto, fue un demonio, porque esta gente ya no sabe nada de lo que está pasando en este momento. Pero bueno, eso es como para que podamos comprender a qué se refería la escritura cuando dice veo subiendo. Entonces, ¿por qué lo ve subiendo? Porque la idea de ir al tercer cielo directamente no aparece para nosotros, sino después de estudio de teología, de tener toda la Biblia. Samuel no tenía o no tenían el conocimiento de todo lo que tenemos nosotros en el día de hoy. No había habido cruz, no había habido nada de esto, el Espíritu Santo no había sido derramado. Entonces Dios habla en términos que ellos entiendan. ¿De acuerdo? Ahora, no está diciendo, les hablo así, pero no es así. Les hablo así porque estaban abajo, lugar de muertos, uno en un lado, otro en otro lado. Y aquí también se entiende que están los espíritus encarcelados, las mazmorras que están abajo. Entonces se entiende que están acá, las mazmorras de las que habla Judas, que son ¿cuáles? Los ángeles caídos que se unieron en relaciones con las mujeres de los hombres antes del diluvio. Están encarcelados en mazmorras, no pueden levantar la mirada esperando el juicio. Esos ángeles son estos, ellos están en este punto. ¿Dónde van a terminar? En el infierno, porque eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20. ¿Ok? ¿Preguntas, Carlos? Actualmente, el día de hoy, el segundo cielo está en la región celeste. Sí. Satanás y su soporte. Sí, actualmente. Sí, menos estos ángeles que cayeron tan bajo que ni siquiera se quedaron en la región celeste, sino que Dios los metió en prisiones. O sea, el pecado de ellos, Dios lo vio tan abominable que los encarceló. O sea, recuerden que lo estudiamos en Génesis, ellos intentaron crear una nueva raza irredimible, una raza mixta entre ángeles y seres humanos. Entonces, Dios ni siquiera los dejó en las regiones celestes, sino que los mandó. Algunos dicen, algunos teólogos, que cuando los demonios dicen no nos envíes al abismo sin fondo, realmente están diciendo es no nos metas en esas mazmorras que están los otros. O sea, porque los demonios nomás ahorita están libres, andan rondando, haciendo las suyas de un lado para otro. Entonces tienen libertad que estos no tienen. Estos están allá en mazmorras encadenados. Beto. ¿Se puede qué? ¿Se puede qué? Sí. No, lo puedes ver exactamente igual porque no habría motivo para cambiar. Simplemente continúa la línea aquí, saca tierra de este lado y te queda aquí en el centro. O sea, el punto es abajo, depende de dónde estés tú. El punto es decir, los muertos están abajo. Si estás aquí en Barranquilla, abajo es aquí abajo. Si estás en la China, estás del otro lado, abajo es arriba, pero para ellos sigue siendo abajo. ¿Sí? Entonces no va a cambiar. O sea, el centro del mensaje no te va a cambiar por la posición geográfica. No te va a cambiar. Bueno, hermanos, ¿sí quedó claro o quedaron con más dudas de las que tenía? Se entiende, pero sí, pero lo que no podemos, por ejemplo, no podemos decir que están ubicados en el centro de la tierra, porque no nos dice la escritura literalmente
eso, se nos dice que están abajo, pero es que abajo puede ser abajo en otro punto del universo, o sea, pero lo hizo subir, pero es que para Dios no hay nada imposible, porque el centrarnos en decir que es que en el centro de la tierra están los muertos, es lo que ha llevado a esos famosos tratados que dice que los chinos no, los rusos, estaban cavando y cuando cavaron tantos kilómetros, oyeron gente quejándose y suplicando que lo soltaran, entonces que los rusos encontraron el Hades. No lo encontraron. ¿Sí? Ahora, ¿pueden estar ahí? Sí, no se olviden de algo. Los que están allá son ¿qué? Espíritus. Y entonces pensemos en que en el endemoniado Geraseno habían mínimo 2000 demonios en un solo ser humano, como mínimo. Dijo, nos llamamos legión y dice, déjanos entrar a la manada, dice que habían 2000 cerdos, o sea que en el mejor de los casos, un demonio por cerdo, 2000 demonios en un cuerpo humano, o sea que pueden estar perfectamente en el centro de la tierra, o sea, no estoy diciendo que no, pero no es pensar en qué coordenada o si está ahí, no, es entender que es abajo, pensando que no es el cielo y que están siendo o atormentados o están descansando. Eso es lo que sabemos. Ahora, preguntaban la semana pasada, si me anticipo algunas preguntas, y ellos saben que les falta tanto tiempo o cuánto tiempo llevan ahí. No tengo la menor idea. No sabemos. No, como dicen, no saben, no responden, no se sabe absolutamente nada. ¿Tienen conciencia? Absolutamente sí. Tienen conciencia, saben que están allá, saben por qué están allá. El malo sabe que está allá porque está condenado, porque sabe que rechazó a Dios. El que es, claro, porque es que, ¿cómo? Todavía no se ha dado el juicio. El juicio se va al final, que es lo tremendo. Es que mire, usted ha escuchado en todos los papelitos que pegan en las funerarias y en los postes, menos en uno, solamente yo he visto uno que no, que lo pusieron en una persona que vivía al lado de donde estaba el local antes. Siempre dicen, murió Juliano tal o Juliano tal, descansó en la paz del Señor. No sabemos, porque es que el que muere y no muere con Cristo arranca a sufrir de una vez. O sea, es una cosa tremenda. La gente dice... la gente dice, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? Ay, me quiero suicidar para acabar el sufrimiento. Apenas va a empezar el sufrimiento. Apenas muera, arranca el sufrimiento. Y sin embargo, todo el sufrimiento que puedan experimentar en el Hades no se equipara al sufrimiento del infierno. Eso es lo tremendo, o sea, es eterno y es la ira de Dios en ese lugar, es una cosa increíble. ¿Cómo? No sabemos tampoco. Dos cosas, el descenso de Cristo es vindicación, porque desciende al paraíso, Él muere como culpable, muere como pecador, pero es vindicado. Vindicado significa que se le reconoce inocencia ante el mundo espiritual. Era el Hijo de Dios, no solamente eso, sino que como hombre no pecó, entonces no podía ir al Hades. Dice que le predicó a los espíritus encarcelados, lo vamos a estudiar en el Nuevo Testamento, pero me anticipo, es una dificultad grande porque no se sabe si le predicó a los espíritus, está hablando de los demonios de las mazmorras o si está hablando de los del Hades, no se sabe. Lo otro que sí tenemos que entender es que cuando dice le predicó, no fue que les anunció arrepiéntanse, porque después de la muerte ya no hay posibilidad. Les predicó, les anunció que su juicio y que él había vencido. Entonces, bajo esa perspectiva, es más probable que le predicó a los demonios que intentaron crear una raza irredimible y Cristo les predica, vencí.
Sí. a los espíritus que habían muerto desde Adán antes de... No dice, es que no podemos ser dogmáticos. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque no nos dice. Dice, lo único que dice la Escritura, le predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, yo puedo pensar en que hablar de alguien en el Hades está encarcelado, pero también puedo pensar en los demonios que me dicen que están en mazmorras. Entonces, yo no puedo ser dogmático en ese tipo de cosas. Yo quiero formarles a ustedes en el cuidado de, hermano, esto dice, entonces dejemos hasta donde el texto nos revele, entendiendo lo que dice ahí sí Deuteronomio, lo que Dios nos quiere revelar, nos lo revela abiertamente. Lo que no nos quiere revelar, no nos lo revela. Por ejemplo, cielos nuevos, tierra nueva. ¿Qué sabemos de eso? Que serán cielos nuevos y será tierra nueva. Habrán edificios, habrán autopistas, no tenemos la menor idea. O sea, que alguien diga, no van a haber, hermano, usted no sabe. Van a haber, tampoco sabe. No sabemos. Este mar, es que por eso, hermano, pero de cielos nuevos y tierra nueva puede haber mar. No sabemos. Otro mar, porque es que ese es el punto al que quiero llevarlos a ustedes a la interpretación de la Escritura. Tenemos que dejar que el texto hable. Nuestra función es dejar que el texto hable, no hacer o no hablar por el texto. O sea, hasta donde me revela la Escritura, hasta ahí puedo hablar. Lo máximo es decir, hay posibilidades. ¿Cuáles posibilidades? Estas. O sea, no puede haber otra posibilidad de espíritus encarcelados más que ¿cuáles? Los de Hades o los demonios. Sí. Eso sí me lo dice. Eso sí se lo dice, pero no dice que no habrá mar. Ese es el punto. Entonces nosotros no podemos asumir, como no hay sol, no hay mar, porque es que ya no van a aplicar las mismas leyes. ¿Por qué? Porque no hay muerte. No sabemos. ¿Quién tiene pregunta? Hermano. Recordemos algo que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, él le dice que él era el que tenía que bautizarlo a él. Así es. Sin embargo, él dice, conviene que suceda así para que se cumpla. Voy a cumplir con la justicia de Dios, sí. El énfasis que hace la Biblia en cuanto al descenso de Jesús, o sea, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Jesús muere, su proceso de muerte es normal, como todos los seres humanos, Sí. porque era un ser humano. Así es. ¿Sí? Y obviamente el proceso era el mismo que tenía que vivir. Desciende a las profundidades de la tierra y va al lugar como le corresponde a todos los seres humanos. Simplemente, como usted lo dice, la vindicación que hay de parte del Señor Así es. era inocente. Pero él desciende allá mostrando el proceso que se debe dar. cuando alguien muere, para donde tiene que ir. Sí, por eso es otra razón que yo me inclino a pensar en que todavía sigue vigente el seno de Abraham y eso, porque el mismo Cristo sigue el mismo patrón. Y que es importante que seamos bíblicos. O sea, yo aquí analizando lo que usted nos está explicando, lo que dice el pastor Macar, que es muy respetable y todo lo demás, pero en la explicación que usted nos está haciendo, yo noto que usted se apega mucho más a lo que está escrito, como lo dijo el apóstol Pablo. Se apega más a lo que está escrito allí. Y cuando habla del ejemplo de Rico y Lázaro, pues allí nosotros podemos notar de que ciertamente ese lugar, el Seol, como está ahí manifestado, hay una división en donde allí reposan los que mueren en Cristo y en el otro lado pues están en tormento por lo que manifiesta el rico. Sí, el sufrimiento es rico. Sí, igual, miren hermanos,
Hay cosas en las que vamos a seguir teniendo en medio de los hermanos diferencias. Lo importante es entender que esas diferencias, desde que no vayan en contra de la doctrina fundamental, son válidas y no podemos descartar a un hermano en favor de otro. Por eso puse de manifiesto antes, ojalá tuviera un poquito la sabiduría que tiene el pastor MacArthur. Pero más allá quiero transmitirles el no forcemos los textos y dejemos que el texto diga, porque es muy fácil comenzar a decir pasa esto, va a pasar aquello. Yo molesto mucho diciendo que en la Jerusalén celestial todavía va a haber Coca-Cola, pero es molestando, porque no sé. Ahora tampoco puedo decir que no, y si el Señor quiere poner Coca-Cola, ¿por qué no? ¿Sí? O sea, Él puede hacerlo o no puede hacer. Sí, ya. Sí, o sea, el Señor puede hacerlo, igual ya no va a haber enfermedad, entonces no hay problema, porque ya no hay enfermedad, ya no hay muerte. Ahora, lo que uno podría inferir es que no va a haber carne, porque no va a haber muerte. Entonces coma toda la carne que pueda, hermano, porque allá no va a haber carne. O sea, hay cosas. ¿Cómo, hermano? No, ya no somos espíritus. La palabra es enfática en decir, no vamos a ser espíritus sin cuerpo. Vamos a tener cuerpos como el de Cristo. Cristo, cuerpos glorificados y cuerpos que se tocan como tal. Lo que pasa es que no mueren. O sea, van a volver al estado que Dios había diseñado inicialmente. Bueno, hermanos, paremos ahí. Vamos a hacer un break de 5 minutos y seguimos.
como responderla, porque creo que es bueno desmitificar esta parte. Ok. Ok. No le predica a los que estaban antes de Adán, porque antes de Adán no había nadie, ¿sí? Ni a los que... Ok. En esos dos grupos, entre Adán y Cristo, tenemos gente en el Hades y tenemos gente en el paraíso, o seno de Abraham como tal. Es decir, ¿por qué pensamos que no le predica a los, o de dónde viene más bien la idea de que le predicó a los que murieron antes de Cristo? Porque sigue por ahí en medio de la iglesia la idea de Satanás. Dice que los espíritus encarcelados era que todo el que moría antes de Cristo, Satanás lo encarcelaba. Y entonces les predica a Cristo y los libera. Pero eso solo viene de la idea de que Satanás es el director del IMPEC espiritual. O sea, Satanás no es el que cuida el infierno, Satanás no cuida el Hades, Satanás no tiene ninguna función de castigo a los que han muerto, porque de hecho Satanás va a ser arrojado al infierno. Pero ¿de dónde viene esto? De tanto predicador, como digo esto, que suene más bien con amor, con amor. Pueden haber personas bien intencionadas que hayan tenido sueños, visiones, y que seguramente los pueden haber tenido y que al ser descuidados, en no profundizar en el estudio de la Escritura, crean que realmente vino de parte del Señor. Entonces uno tiene las redes sociales, hay muchos videos en YouTube de gente que dice que fue al infierno y que vio a Satanás burlándose de los que murieron sin Cristo, que vieron a los demonios golpeando a estas personas y castigándolas y haciéndole una cantidad de cosas que parece más sacado del infierno de Dante, que es realmente la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia en ningún momento me muestra a mí un demonio castigando a los muertos. La Biblia me habla de que los demonios no están en el Seol. ¿Están dónde? En las regiones celestes, o están aquí abajo en las mazmorras. No me los muestra en ningún otro lado. Y luego me los va a mostrar en Apocalipsis siendo arrojados al lago que arde. ¿Pero para hacer qué? Dice, para ser atormentado por siempre jamás. Es lo que dice, donde será atormentado por siempre jamás. Es decir, Satanás y todos sus demonios van a estar en el infierno no como carceleros, no como infligidores de castigo, sino que van a estar en el infierno siendo castigados también. Es decir, él va a estar sufriendo. Entonces lo que dice algunos, pero si Satanás sabe que le va a pasar eso, ¿por qué sigue haciendo de las suyas? Bueno, pueden venir dos explicaciones. Una, porque el pecado es engañoso y Satanás en el fondo se engaña pensando que no. Esa es una explicación que algunos hermanos dan. La otra que yo creo es, no va a sonar muy espiritual lo que voy a decir, pero usted ha escuchado de personas que aquí en Colombia no hay cadena perpetua, pero en países como Estados Unidos, donde hay cadena perpetua, y hay 3 cadenas perpetuas, hay gente que tiene 3 cadenas perpetuas más 800 años, sí, lo aseguran para que nunca salga, 3 cadenas perpetuas más 800 años, y hay algunos de ellos que se convierten en el más malo todavía de la prisión, porque dice, yo de aquí nunca voy a salir, entonces mientras esté aquí voy a hacer más maldad, y siguen sumando. Ok, súmame otros 100 años, ¿cuál es el problema? Yo lo vería más hacia allá, hacia Satanás. Ya sabe que está condenado, Satanás ya sabe que para él no hay redención, entonces es como me llevo por delante a todos los que más pueda, voy a seguir aumentando, porque al final, ¿para dónde voy? Para el lago de fuego y azufre. O sea, no hay nada que Satanás pudiese hacer para evitar eso. ¿Por qué, hermano? Ya leo la palabra. Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Y aquí es donde algunos patalean, pero el arrepentimiento es un don de Dios. Si usted se arrepiente de su pecado es porque Dios le concedió el don de arrepentirse.
Pero hay personas que llegan al punto donde Dios, lo dice por ejemplo Hebreos, dice ya no se les permite arrepentirse. O sea, Dios ya no deja que esa persona se arrepienta. Es un don de Dios. Así que Dios no le concede a Satanás. La gente dice, y si Satanás se arrepintiera, Satanás no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque Dios no se lo va a permitir. Y a veces la gente, ya llegó, no hubo nada más, ya Dios lo soltó. Romanos habla de eso. Dice, Dios los entregó a sus pasiones. Les dio rienda suelta. O sea, quieren vivir así, los soltó. Entonces, por eso lo contrario a esto es la disciplina de Dios, donde Dios disciplina porque todavía no nos ha soltado. Entonces, no se puede arrepentir. Satanás no tiene a nadie encarcelado, hay que sacarnos ese chip de la mente. Satanás no tiene a nadie esclavizado en el Hades ni en el infierno. ¿Dónde los tiene esclavizados? Aquí. En este pedazo sí. En la vida. La Biblia dice que están cautivos por el diablo. El diablo los tiene cautivos. Arriba, abajo, ya no. Abajo pasan a juicio ¿de quién? De Dios. O sea, Satanás no es señor de la vida espiritual, o sea, de la vida de los muertos, no. El Señor después de la muerte, ¿quién es? Cristo. Por eso, una de las cosas importantes es que la gente no quiere reconocer que Cristo es Señor de todos. Aquí en este pedacito, vamos a ampliar. En este punto, hermanos, aquí hay gente que no vive como si Cristo fuera Señor, y Cristo lo permite. Aquí hay gente que vive haciendo las suyas, pero cuando pasan aquí, todos se dan cuenta que Cristo es Señor, porque todos quedan bajo su potestad. O sea, ahí no van a poder hacer absolutamente nada. Ese es el punto. Él ya es Señor de todo. Pablo dice, todavía no parece que fuera Señor de todo, pero es Señor de todo. Y todos los hombres, aun los que le rechazan hoy, cuando mueran, se van a encontrar que Cristo es Señor. O sea, aquí Satanás no tiene ninguna autoridad. Es la potestad, Efesios lo declara muy fuertemente, el espíritu, que es la potestad ¿de dónde? Del aire. No es la potestad del Seol, es la potestad del aire. Aquí Satanás no tiene poder para nada. Es importantísimo grabar eso, porque la gente dice, yo hice pacto con el diablo, pero él no tiene ningún poder, porque es que el alma no les pertenece, ni a ellos ni a Satanás. Es decir, ¿una persona que hizo pacto con el diablo puede ser salva? Claro que sí. Claro que sí, porque el alma no es ni del que es de Dios. Entonces Dios salva al que quiera. Satanás no tiene potestad ahí, y es importante dejar eso en claro. ¿Preguntas, hermanos? Acá. Y allá hay otra. He dicho que la cárcel, la política del Estado de la filosofía es para que aquí donde se ha matado, se recupere, se genere y entre la universidad. En la práctica, eso es la universidad. Sí, aquí en Colombia sí, pero por ejemplo aquí en Colombia, porque hay países donde la cárcel sí rige muy poquiticos. Sí, eso es verdad. Ahora, pero la cárcel del Señor no es para regeneración. Los que van para allá es para más condenación. ¿Qué se hace con quiénes? Ah, ok. No, hay que porque en cárceles. Allá el Señor ha salvado gente. El Señor ha salvado gente allá, entonces hay que predicar, porque volvemos al punto, la salvación es del Señor, y el Señor salva al que Él quiere salvar en el lugar donde quiera salvarlo y en el momento en que quiera salvarlo. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que somos malos que los que están en la cárcel. Y no, realmente no. Ellos han hecho cosas y los han atrapado o han llevado a cabo lo que tú quieres llevar a cabo. Pero en la cárcel no están
De hecho, el mensaje de este domingo en 8, que ya me lo dio el Señor, creo, gira en torno a eso, en que los que están allá no son más malos que nosotros. Gerson. Tengo una inquietud, bueno, más que una inquietud es como, por lo último que dijiste, como la parte de que Satanás no tiene potestad ni siquiera del alma de una persona. Y pienso en los satanistas, pienso en ese grupo selecto que muchas veces dice, no, yo le vendí el alma al diablo. Sí. Que se han escuchado es, no, Satanás vino y arremetió contra mí, vino por mi alma, vino y reclamó, y hasta el punto que en alguna época, en alguna década creo, se llegó a pensar de que era tan delicado el asunto, pero sigue siendo, que llegaba un momento en que él venía a cobrar su deuda, su alma. Y hubo mucha gente, inclusive aquí en Colombia, hasta cantantes, que no, se mataron al diablo y sus músicos murieron de una manera rara porque él le entregó el alma al diablo. Entonces, ¿cómo aplicaría la parte de Ok, buen aporte. Gracias, Gerson. Miremos. Soberanía de Dios. Sí, es soberanía de Dios, hermano, pero vamos a tratar de explicar esto. Yo no puedo vender lo que no es mío. O sea, yo puedo hacer vamos a decir, ahorita estamos acá porque un hermano de la congregación nos prestó el lugar, pero quien viene aquí, por ejemplo, del grupo del domingo, que son hermanos, todos los que vienen del domingo, ninguno se congrega con nosotros, son todos hermanos de otras congregaciones. Yo podría decirle a alguno, hermano, mire, estoy vendiendo este local, nos lo donaron, entonces lo llevo a una notaría y firmamos, le digo, mire, se lo quiero dar, quiero bendecirlo, deme 10 millones. De verdad, hermano, sí, mire, el Señor tocó mi corazón. 10 millones. Y vamos a notaría y él me paga y yo le firmo allá. Después viene César, cuando encuentra aquí el hermano que quiere, ¿usted qué está haciendo? No, que a mí me vendieron eso. ¿Quién se lo vendió? Juan no es el dueño. Y entonces ese hermano terminó como estafado, ¿sí? Yo no puedo vender lo que no es mío. Entonces, ¿por qué se mueren finalmente? No por haberle vendido el alma al diablo, porque no la pudieron vender, porque el alma pertenece ¿a quién? A Dios. Mueren por su pecado. Ese es el punto. Ahora, que hay pecados de pecados es otra cosa que la Escritura nos declara con total honestidad. Pero no es que el diablo ahora sea el dueño y que el diablo diga, bueno, tengo tantas almas a mi favor. ¿Por qué? Satanás no puede comprar almas porque es que él no va a hacer nada con esas almas. O sea, ese es el punto. O sea, Satanás nunca va a poder ejercer control sobre esas almas. Satanás lo único que hace es, a este lo llevo a condenación porque firma un papel y echa sangre ahí diciendo que su alma es mía. Ok, a este me lo llevo por adúltero. Ok, perfecto. A este me lo llevo por chismoso. Chévere. A este me lo llevo porque se cree el más santo de los santos. Entonces lo canonizaron. Me lo llevo también. El punto es, Satanás va para el lago de fuego azufre y dice, no me quiero ir, ¿qué? Solo, pero es que él también va a ser tirado allá. En el infierno, él no va a ser, bueno, ¿dónde están todos los que me pertenecen? Sírvanme, si él está sufriendo. Él está sufriendo, o sea, él no es dueño de ningún alma como tal. Ahora, Cristo, la persona puede haber firmado pacto con el diablo. Ahora, lo que no podemos desconocer es una persona que entra en satanismo y que entra a invocar al diablo y que adora abiertamente al diablo, ¿puede sufrir más cosas que otra? Claro. O sea, es indudable. Es decir, vivimos en Colombia, de una u otra manera todos somos víctimas de la violencia en Colombia y de la inseguridad en Colombia, ¿sí o no? De una u otra forma, el hecho de que usted tenga que andar mirando y de alguna u otra forma dice, a un familiar mío lo robaron y en la época que estaba la guerrilla secuestrando, creo que todos conocíamos a alguien que estaba amenazado por el secuestro o que le secuestraron a algún familiar o el jefe, bueno, estaban todos tocados. Pero si yo hacía alianza con un grupo de estos, lógicamente había más posibilidad de violencia contra mí. ¿Me hago entender? Es decir, yo voy y le digo a las autodefensas o a la guerrilla, mira, cuídame la finca, cuídame la casa. El hecho de tener un contacto más directo con ellos me expone
a muchas más cosas. Entonces, escuchamos a diario de familias que, mire, una bala perdida en el ferry, una bala perdida en tal lugar. Antier, creo que mataron a un niño en Bogotá, en Bosa, un chiquitín de 8 años. Iban a matar a su papá. A su hermanito ya lo habían herido, pero es que su papá estaba en el mundo de la delincuencia, o sea, hay más propensión a eso. Es decir, es más fácil que si mi papá es delincuente, yo soy delincuente, estoy dedicado a la extorsión, estoy dedicado a matar, mi esposa y mi hija están en más peligro que están todas las mujeres y todas las niñas del común. Aunque cualquiera puede caer en medio de una bala perdida, pero mi esposa y mi hija, por lo que yo hago, están más en común. Entonces, al caso del satanista, pues lógicamente está más expuesto, que lo puede estar otra persona, pero no porque Satanás tenga el poder sobre su alma, porque no puede tener algo, porque lo único que puede comprar, como dice la Escritura, el único redentor, que significa comprador de almas, es Cristo. En toda la Escritura, solo hay uno que compra almas, Cristo. Uh-huh. Sí, pero no como pertenencia al diablo, porque es que lo que hay en el consciente, y creo que lo que iba Gerson es, ahora el diablo le cobró el alma. No, es que Satanás no colecciona almas por mi pecado, y le rindo cuentas no al diablo, sino a Dios. O sea, quien me condena es Dios, no el diablo. Haider. Pienso que también lo que pasa es que digamos que el desconocimiento ha llevado a que por lo menos uno antes de conocer al Señor, parece hasta el mismo subconsciente uno pensaba o veía a Satanás como si era la misma parte del Señor. Ajá. Pero si bien es un enemigo, no se compara, es parte de la creación de él. Sí, así es. Uno llega a pensar eso de que Satanás podía tener el poder de comprar y tener algo para él, pero al fin de cuentas no es nada, es la misma para allá. Sí, a veces la idea de Disney, del diablito y el angelito, donde el diablito a veces le ponía la aureola al ángel y lo amarraba, la trasladamos a nuestra vida y pensamos que hay días donde Cristo vence, pero hay días donde Satanás desayunó doble y entonces le aplica una llave a Cristo y entonces Cristo ese día no, o sea, no, Cristo es el Rey del universo y delante de Cristo Satanás dobla la rodilla. O sea, miren, uno de los mejores pasajes y cerrar ese capítulo aquí, creo que cerramos hasta la clase con eso, está en Job. Satanás reconoce que no ha podido tocar la vida de Job porque Dios no le ha dado permiso. O sea, si Satanás fuese tan poderoso como algunos lo tienen... Ahora, quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Satanás es extremadamente poderoso. O sea, hay que tener cuidado. Judas dice, hablan como bestias irracionales, hablando de los seres celestiales, cuando ni los mismos ángeles se atreven a meterse con ellos. Hay gente hablando de, mira, el maluco ese, maluco, vete. Cuidado. No te metas con Satanás. Cuidado con eso. Es que vino el orejón. Cuidado, ten cuidado. Porque ni siquiera Miguel no le dice, mira, sino que el Señor te reprenda. Ni siquiera Miguel. O sea, a veces somos ligeros, no entendemos. O sea, Satanás nos coge a nosotros, si Dios le permitiera, y nos acaba. Literalmente, o sea, puede hacer con nosotros lo que se le antoje si Dios le da permiso. Pero comparado con Dios, Satanás no tiene nada. Ese es el punto. Comparado con Dios, Satanás no tiene ningún poder porque Satanás es una criatura al final. O sea, si Dios dice desaparece, lo desapareció. Ese es el punto. Y Satanás lo reconoce. Mira, Job es rico, sí, porque le tienes un vallado. Ay, ¿por qué no lo ha pasado Satanás? Porque Dios dijo que no. Y en la primera le dice, ok, ve y toca todas sus posesiones, pero no lo puedes tocar a él. Y se mueren los hijos de Job, se van los animales, se acaban las cosas, pero a Job no lo tocan. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, a Job no me lo tocas. Y luego le dice, ok, tócalo, pero no lo puedes matar. Dale enfermedades, pero no lo puedes matar. Y Satanás no lo puede matar.
O sea, Satanás llega hasta donde Dios le permite, o sea, está bajo la potestad de Dios. Eso es lo que nos tiene que traer consuelo a nosotros. Tenemos un enemigo grande, sí, pero no es un enemigo a la par de Dios. Eso es importante, o sea, no quiero andar más en ejemplos porque puedo caer en meterme en cosas que al Señor no le agradan. Sí, pero lo que quiero es con cuidado, es decir, no, Dios es Dios, el punto es ese, es el Señor, y contra Él no hay nada, allá va, hermano. A Saúl, bueno, ok, ¿qué iba a concluir? ¿Qué me faltó? Ya no me acuerdo. Terminemos Samuel, ya. No, primero es Samuel, terminemos. Samuel sí, Saúl no. Saúl no. Bueno, miremos. Capítulo 31. Hoy salimos, hermana, hoy salimos. Se da la batalla como tal. Los filisteos atacan, derrotan a Israel, los hombres huyen, nos lo muestra aquí el capítulo 31. Y dice aquí, los filisteos, versículo 2, cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Una de las cosas que a muchos les confronta y yo creo que más bien les molesta, porque aquí vemos otra vez a este Dios soberano, es que muera Jonatán. Porque Jonatán era el amigo de David, el amigo leal de David, el amigo amado de David, sin embargo muere. Pero nos enseña algo, que no todo el que muere es porque es malo. A veces decimos, murió con Saúl, mi hijo. No, la escritura no me habla mal de Jonatán nunca, al punto que lo vamos a ver en 2 de Samuel, David honrando el compromiso que hizo con Jonatán. Sin embargo, murió al lado de su padre era perverso, pero Jonatán no murió por ser malo. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron, ¿qué significa? Le dieron, están cerca y lo hieren con las flechas. Saúl le dice a su escudero, toma tu espada y mátame antes de que esos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Es como tragicómico que Saúl utilice el término paganos. Este era más pagano que los filisteos. Sin embargo, hasta el final se sigue considerando mejor que los filisteos, pero es que el término pagano hace referencia a que no está en la verdadera adoración. O sea, este no conoce a Jehová, yo sí lo conozco, pero miren esto. Su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces, miremos aquí. Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. El término se echó sobre ella es que la puso y se dejó caer sobre la espada. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, eso es importante, vamos a conectar después, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, murieron juntos ese mismo día. Se cumplió lo que dijo Samuel. El punto aquí es que Saúl se suicida. Es decir, lo hieren, pero él se suicida. Él termina de quitarse la vida. Y de esa manera Saúl termina de sellar su final. O sea, hasta el final estuvo en desobediencia porque cometió homicidio. Porque el suicidio es un homicidio. Es matarme a mí mismo. Eso va en contra de la ley del Señor. Entonces, bueno, con eso se cierra la historia de Saúl. Una de las dificultades es que más adelante aparece un hombre diciendo que él mató a Saúl. Es de las dificultades que vamos a ver, pero eso queda para la próxima clase, ¿de acuerdo? Pero dejemos establecido, aquí la escritura dice que Saúl se suicidó.
hermanos, terminamos primero de Samuel. Terminamos primero de Samuel. Vamos a ver cómo nos va con segundo de Samuel. Me acaba de dar una noticia que está produciendo 20 millones de personas. Usted hace lo que su conciencia le dice. Pero usted sabe que cuando algún día la vida le va a dar a usted se le va a dar. Sí, claro, ¿no? De Dios nadie se burla. Está escrito en Gálatas, de la justicia de Dios nadie se burla. Siempre se cosecha lo que se siembra. Bueno, hermanos, quiero hacer énfasis ya para terminar y antes de que oremos, en la importancia de dejar que la Escritura hable. Deje que la Escritura hable, deje que la Escritura se explique a sí misma. En la medida en que vayamos a eso, vamos sobre terreno seguro. Lo que dice la Escritura. Los hombres nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Entonces vamos sobre lo que dice la palabra. Amén. Para el próximo sábado, si Dios lo permite, estamos entonces con segundo de Samuel. Y bueno, no, pensé que acabamos Samuel hoy. O sea, seguimos bastante atrasados con relación a otro grupo. Ok, Luis, ayúdame, vamos a orar.